Capítulo 6, donde se trata de la prueba de las termas y de cómo consiguió tomar el hábito del glorioso Santo Domingo. Catalina reanudó sus piadosos ejercicios y hablaba continuamente a sus padres de los grandes deseos que tenía de entregarse más por completo a su divino esposo. También solicitó a las hermanas de la penitencia, que seguían la regla de Santo Domingo, que accediesen a recibirla entre ellas y le permitiesen vestir el hábito. Su madre, afligida por sus continuas solicitudes y no atreviéndose, sin embargo, a oponerse directamente a sus deseos, trató de distraerla un poco de sus austeridades y, sin darse cuenta de ello, se convirtió en cómplice de Satanás al proyectar tomar unos baños calientes y que Catalina la acompañase. Pero la esposa del Señor combatió con armas invencibles, y todos los ataques del espíritu del mal redundaron en beneficio de ella y en acercamiento de su santidad. En las termas encontró un medio de torturar su cuerpo, pues con el pretexto de bañarse mejor, se acercaba a los canales por donde penetraba en los baños las aguas sulfurosas y recibía en sus delicadas carnes el calor tal que le hacía sufrir más aún que la cadena de hierro que permanentemente llevaba ceñida al cuerpo. Cuando Lapa me refirió este episodio de la vida de Catalina, ésta me manifestó que había solicitado que le permitieran bañarse cuando ya se había ido las demás bañistas, pues estaba segura de que no le permitirían hacer lo que tenía pensado, y al preguntarle cómo había podido soportar semejante tortura sin morir, me contestó con una simplicidad de paloma que me dejó pasmado. Mientras estaba allí, pensaba en las penas del infierno y del purgatorio, y pedía a mi Creador, a quien tantas veces he ofendido, que se dignase aceptar a cambio de los tormentos que tengo merecidos, los que yo sufría entonces voluntariamente, y el pensamiento de que me hacía la merced de consentirlo me llenaba de tal consolación celestial que me sentía feliz en medio de mi dolor. Al regreso intentó vanamente Lapa conseguir de Catalina que disminuyese sus penitencias, pero la santa hizo oídos sordos a las solicitudes de su madre y le pidió en cambio que insistiese ante las hermanas de penitencia para que no continuasen rehusándole el hábito que tan ardientemente deseaba. Lapa, vencida por tales ruegos que se repetían diariamente, renovó su petición, contestándole las hermanas que no era costumbre dar el hábito a jóvenes doncellas, sino a virtud de edad madura, que se habían consagrado a Dios. Estas religiosas no vivían en clausura, sino que cada una de ellas vivía en su propio domicilio. Lapa regresó a casa con esta respuesta, que indudablemente fue menos penosa para ella que para su piadosa hija. La esposa de Cristo no se intranquilizó por la negativa, confiaba en la promesa que había recibido del cielo y solicitó de nuevo su admisión. Dijo a su madre que no estaba desanimada y le pidió que hablase otra vez con las hermanas. Lapa accedió al fin a los ruegos de su hija, pero sin conseguir mejor resultado. Mientras tanto, Catalina había contraído una enfermedad que en aquel tiempo era muy frecuente entre las personas jóvenes de la región. La providencia tenía sus designios. Lapa quería tiernamente a todos sus hijos, pero de una manera particular a Catalina. Por consiguiente, la pobre madre permaneció sentada al lado del lecho de la enferma, suministrándole todas las medicinas imaginables y buscando la manera de consolarla. Pero Catalina, que en medio de sus sufrimientos perseguía con renovado ardor el objeto de sus deseos, aprovechó la oportunidad que se le ofrecía al ver a su madre tan solícita y dispuesta a otorgarle lo que le pidiese. Madre, le dijo dulcemente, si quieres que recobre la salud, trata de conseguirme el hábito de las hermanas de la penitencia. Estoy convencida de que Dios y Santo Domingo, que me inspiran este camino, me llevarán a ellos, y por consiguiente,
tú no volverás a verme en esta vida si no sigo el camino que me han indicado. Lapa dio rienda suelta a las lágrimas al oír estas palabras de su hija, y como temía perderla, fue nuevamente a ver a las hermanas, a quienes habló de una manera tan insistente y persuasiva que por fin consiguió que rectificasen su anterior resolución. Si no es de una belleza extraordinaria, la recibiremos en atención a usted, le contestaron, pero si es demasiado linda no podremos hacerlo, pues es nuestra obligación evitar los inconvenientes que pudieran sobrevenir de la malicia de los hombres, sobre todo en los tiempos que corremos. Lapa las invitó a que fuesen a su casa y juzgasen por sí mismas. Entonces 3 o 4 hermanas elegidas entre las más prudentes y de inteligencia superior la acompañaron para ver a Catalina y juzgar acerca de su vocación. Por cierto que no pudieron formar juicio con respecto a su apariencia física, pues tenía todo el cuerpo cubierto por una erupción, consecuencia de la enfermedad que la desfiguraba por completo. Además, su belleza no era excesiva, aun estando en perfecto estado de salud, pero si no pudieron juzgar su aspecto con los ojos, la oyeron hablar con tan gran fervor y notaron en ella una sabiduría tan profunda que quedaron encantadas, comprendiendo que la madurez de su mente no estaba de acuerdo con su edad, ya que en muy pocas personas entradas en años podían compararse con ellas en virtudes. Se retiraron pues las hermanas llenas de piadosa alegría y espiritual edificación, y dieron cuenta de su visita a sus compañeras, quienes después de consultar el caso con los frailes de la orden, celebraron capítulo y admitieron a Catalina por unanimidad, hecho lo cual anunciaron a la madre que en cuanto la aspirante se encontrase restablecida de su dolencia, podía ir a la iglesia de los frailes predicadores para recibir el hábito de Santo Domingo con las acostumbradas ceremonias, en presencia de los hermanos y hermanas de la orden. Al recibir tan grata nueva, Catalina derramó lágrimas de alegría y dio fervorosas gracias a su divino esposo y a Santo Domingo, a quien, al fin cumplida su promesa, le imploró también para que le devolviese la salud, no para librarse de los sufrimientos de la enfermedad, sino para cumplir más profundamente el primero y más intenso deseo de su corazón. Sus ruegos fueron oídos, pues al cabo de pocos días se encontró completamente bien. Dios no podía dejar de escucharla al pedirle que removiese un obstáculo que se interponía en el camino de su mayor gloria, y que redundaría en bien de un alma que le amaba tan tiernamente. La madre buscó ahora pretextos para retardar el feliz día de la recepción del santo hábito, pero todo fue en vano, pues tanto insistió Catalina que el día señalado no tuvo más remedio que acompañarla a la iglesia, donde, en presencia de muchos hermanos y hermanas de la orden, así como de los frailes predicadores que dirigían la congregación, le fue impuesto el hábito, cuyos colores blanco y negro representan la humildad y la inocencia. Tengo para mí que ningún otro hábito habría sido tan adecuado para ella. Todo blanco o del todo negro habría tenido un significado incompleto. El color gris, proveniente de la mezcla de ambos, habría representado sus mortificaciones, pero no la brillante inocencia de su pureza virginal. Catalina fue la primera virgen recibida en Siena entre las hermanas de penitencia. Muchas la siguieron después, por lo cual bien puede aplicarse las palabras del rey David: Aducentur regi virginis post eam. En seguimiento de ella las vírgenes fueron presentadas al Señor. Si las hermanas hubieran reflexionado más seriamente, presumo que no habrían tardado tanto en acceder a sus solicitudes, pues Catalina era más merecedora que ellas de llevar un hábito que simboliza la inocencia y la humildad, ya que la inocencia de la virginidad es superior a la castidad de la edad madura. Capítulo 7. Origen y fundación de las Hermanas de Penitencia de Santo Domingo y su modo de vida.
Los siguientes datos los he sacado de manuscritos que consulté en Italia, de informes suministrados por personas ancianas de la Orden y de la historia de nuestro bendito fundador Santo Domingo. Este glorioso defensor de la fe católica y valiente soldado de Cristo combatió tan victoriosamente las herejías surgidas en el sur de Francia y en Italia, que por su mediación y la de sus discípulos, según se demostró luego con motivo de su canonización, fueron convertidos. En Lombardía solo más de 100.000 herejes. Pero el veneno del error había corrompido los entendimientos hasta tal extremo que los beneficios eclesiásticos estaban usurpados por legos que los transmitían en herencia como si se tratase de bienes comunes. Los obispos se veían obligados a mendigar su propia subsistencia y por lo tanto carecían de autoridad para impedir semejantes abusos, y se veían privados por carencia de medios materiales de ayudar a los pobres. Santo Domingo, que había elegido la pobreza como su propia porción, no quiso ver a la Iglesia en tal estado de indigencia y resolvió poner cuanto estuviese a su alcance para devolverle su antigua opulencia. Consecuente con este santo propósito, reunió a varios seglares a quienes había animados por el Espíritu del Señor y organizó con ellos una piadosa milicia, cuyo fin era recuperar las riquezas de la Iglesia y defenderlas oponiéndose a la injusticia de los herejes. Aquellos que se enrolaron juraron hacer cuanto estuviese a su alcance para conseguir los fines propuestos, llegando, si fuese necesario, hasta el sacrificio de su fortuna y aun el de su propia vida. Pero como las esposas de estas personas podían a veces ofrecer obstáculos a los fines de la congregación, Santo Domingo les indujo a prometer solemnemente que no se opondrían a los propósitos de sus maridos, sino que por el contrario les prestarían su decidida ayuda. Los asociados tomaron la denominación de hermanos de la milicia de Jesucristo, deseando el santo fundador distinguirlos de los demás seglares por algún signo exterior y señalarles algunas obligaciones particulares. Dispuso que los colores de sus vestidos cualquiera forma que tuviesen fuesen los del hábito que llevaban los religiosos de su orden, o sea, el blanco y el negro, símbolos de la inocencia y la humildad. Les impuso además la obligación de recitar cierto número de Padres Nuestros y Aves Marías, para suplir con ellos las horas canónicas, cuando no podían asistir a los oficios divinos. Más tarde, cuando nuestro bendito Padre Santo Domingo había dejado la tierra para dirigirse a las moradas celestiales, y sus numerosos milagros decidieron a la Iglesia a incluir su nombre en el catálogo de los santos, los hermanos y hermanas de la milicia de Jesucristo resolvieron honrar el nombre de su fundador, tomando el título de Hermanos de Penitencia de Santo Domingo. Por otra parte, los merecimientos del santo y el trabajo apostólico de su orden habían extirpado casi por completo la herejía. Los combates exteriores no eran ya necesarios, pero quedaba por vencer aún mediante la penitencia el enemigo interior de las almas, y de aquí que la nueva denominación fuese más adecuada que la anterior. Cuando el número de los frailes predicadores hubo aumentado, y Pedro, virgen y mártir, se manifestó entre ellos como una radiante estrella al triunfar sobre sus enemigos, más con su muerte que durante su vida, la manada de lobos que desolaba la viña del Señor fue aniquilada, y Dios devolvió la paz a su Iglesia. Las razones que promovieron la fundación de la milicia de Jesucristo no existía ya, y la asociación perdió por consiguiente su carácter militar. Cuando los hombres que formaron parte de ella murieron, sus viudas, habituadas a la vida religiosa que habían llevado, renunciaron a un nuevo matrimonio y perseveraron en sus prácticas piadosas hasta la muerte. Otras viudas que no habían contraído los mismos compromisos, pero que no querían casarse nuevamente, imitaron a las hermanas de penitencia y adoptaron su regla para purificarse de pasadas faltas. Gradualmente
fue creciendo su número en las diversas ciudades de Italia, y los frailes predicadores fueron sus directores espirituales, de acuerdo con el espíritu de Santo Domingo. Pero como no había nada establecido con respecto a esta dirección, un fraile español llamado Munio, religioso de santa memoria que había gobernado a toda la orden, escribió la regla que aún subsiste. Esta regla no es en realidad lo que corresponde a una orden religiosa, pues no exige los 3 votos, que son la base de toda orden propiamente tal. Como las hermanas de penitencia fuesen aumentando en número y santidad, el soberano pontífice Honorio IV, en consideración a sus méritos, les concedió mediante una bula permiso para oír los oficios divinos en las iglesias de los frailes predicadores, aun en tiempo de estredicho. Juan XXII, después de haber promulgado la bula clementina, los begardos y beguinos, declaró formalmente que sus prohibiciones no alcanzaban a las hermanas de penitencia de Santo Domingo, existentes en Italia y cuya regla no necesitaba ninguna innovación. Capítulo 8. De los admirables progresos de Catalina en los caminos del Señor y de algunas gracias particulares que recibió. Catalina no pronunció los 3 votos de religión al tomar el hábito de Santo Domingo, pero tomó la resolución de cumplirlos fielmente. Con respecto al de la castidad, no podía haber sido de otra manera, puesto que ya había formulado el de virginidad perpetua. Prometió, pues, obedecer al padre maestro de las hermanas de penitencia en todo cuando le ordenase, y lo mismo con respecto a la superiora. Durante toda su vida fue tan fiel a esta promesa que en el lecho de muerte pudo declarar a su confesor que no recordaba haber faltado una sola vez a ella. También observó de una manera perfecta el voto de pobreza. Cuando vivía en la casa de sus padres y reinaba en ella la abundancia, jamás tomó algo para sí misma, únicamente para dar limosna a los pobres, pues su padre le había dado amplias facultades con respecto a este punto. Amaba tanto la pobreza que, según confesó, nada podía consolarla de que ésta no existiese también en su familia, y pedía a Dios ardientemente que se dignase hacer pobres a sus padres. Señor, solía decir, ¿no es mejor que te pida para mis padres y hermanos los bienes de la eternidad? Yo sé que los de la tierra van acompañados de peligros y enfermedades, por eso quiero que los míos no estén expuestos a ellos. Dios escuchó sus ruegos. Circunstancias extraordinarias redujeron a sus padres a una extrema pobreza sin culpa de ellos, como puede probarse con el testimonio de personas que los conocieron. Una vez establecidos estos cimientos, Catalina comenzó a construir el edificio de su perfección, aprovechando a la manera de industriosa abeja cualquier ocasión que se le presentase para avanzar en él, y adoptando todos los medios posibles para hacer una vida más retirada y más unida a su divino esposo. Con el fin de mantenerse incontaminada por el mundo, se propuso observar el más riguroso silencio y no hablar más que cuando tenía que hacerlo con su confesor en el sacramento de la penitencia. El confesor de Catalina, que me precedió, declaró por escrito que la santa observó esta resolución durante 3 años. Permanecía constantemente en su celda, a no ser cuando iba a la iglesia, y no saliendo de ella ni aun para tomar su alimento, que, como ya se ha dicho, era tan escaso que jamás dejaba de derramar lágrimas al tomarlo, ofreciendo a Dios el tributo de su corazón ansioso de penitencia. ¿Quién podría hacer un recuento de sus vigilias, sus plegarias, sus meditaciones y sus suspiros en la soledad, de que ella supo rodearse en su misma casa en medio del bullicio de la ciudad? Había ordenado su tiempo en tal forma que velaba mientras los frailes dominicos, a quienes ella llamaba sus hermanos, estaban entregados al sueño, y cuando oía el segundo toque de maitines, decía a su divino esposo:
Señor, mis hermanos que te sirven han estado durmiendo hasta ahora y yo estuve velando por ellos en tu presencia, pidiéndote que los preserves de las acechanzas del enemigo. Ahora que ellos se levantan para ofrecerte sus plegarias, protégelos y permíteme que tome un corto reposo. Entonces se tendía sobre sus tablas usando como almohada un pedazo de madera. Aquel a quien ella amaba recreábase con su fervor y la alentaba con nuevas gracias, no queriendo que su fiel cordero careciese de pastor y que un discípulo tan deseoso de adelantar estuviera sin un buen maestro. Él mismo se aparecía en la pequeña celda de Catalina y le enseñaba las cosas más convenientes para su adelanto espiritual. Tened la seguridad, Padre, me dijo en una oportunidad, que nada de lo que sé concerniente a los caminos de la salvación me ha sido enseñado por un mero hombre. Fue mi Señor y Maestro, el amado esposo de mi alma, nuestro Señor Jesucristo, quien me lo reveló mediante sus inspiraciones y sus apariciones. Él me ha hablado lo mismo que yo hablo ahora. Esto me lo dijo al comienzo de sus visiones, cuando las percibió mediante los sentidos externos y temía ser engañada por Satanás. Pero nuestro Señor, lejos de ofenderse por este temor, ensalzó su prudencia. El viajero le dijo: debe estar siempre en guardia, porque está escrito: bendecido sea el hombre que vive en el temor. Si tú lo deseas, te enseñaré a distinguir mis visiones de las del enemigo. Y como Catalina se lo pidiese ardientemente, nuestro Señor continuó: sería fácil iluminar tu espíritu directamente y mostrarte la manera de distinguir desde el principio cuál es el origen de tus visiones, pero para utilidad y beneficio de los demás, te diré lo que enseñan los doctores a quienes he dado a conocer mi verdad. Mis visiones comienzan con el terror y terminan con paz. Su llegada o su presentación es esperada con cierto amargor que poco a poco se va convirtiendo en dulzura. Lo contrario ocurre con las visiones del espíritu malo. Comienzan siempre con cierto goce espiritual, pero siempre terminan sumergiendo al alma en intranquilidad. Y esto es así porque nuestros caminos son diferentes. El camino de la penitencia y de los mandamientos aparece al principio áspero y penoso, pero a medida que avanza por él el espíritu se va haciendo fácil y agradable. El camino del malo, por el contrario, es halagador en sus comienzos, pero no tardan en aparecer las turbaciones y el peligro. Te daré una señal más que es infalible. Mis visiones hacen humilde al alma que las recibe, pues le hacen comprender lo indigna que es de ellas. Pero como el demonio es el padre de la falsedad y el príncipe del orgullo, solamente puede dar aquello que posee, y sus visiones siempre engendran en el alma cierta estimación de sí misma que le excita a la vanidad. Examínate, por consiguiente, con minuciosidad, y ve si tus visiones proceden de la verdad o del extremo opuesto. La verdad excita a la humildad, la falsedad crea el orgullo. A partir de este momento, sus visiones celestiales y sus comunicaciones con nuestro Señor se multiplicaron en forma tal que la más animada conversación entre dos amigos entrañables no bastaría para dar una idea del intercambio de pensamientos entre Catalina y su divino esposo. Sus oraciones, sus meditaciones y su lectura espiritual, sus vigilias y su corto reposo, todos estos actos estaban bendecidos por la divina presencia. Estas relaciones sobrenaturales son la causa y origen de su abstinencia, de su admirable doctrina y de los milagros obrados por su intercesión, y de los cuales Dios se dignó hacernos testigos durante su vida. Desde el principio de mi relación con ella había oído tantas cosas maravillosas referentes a su vida, que vacilé bastante antes de creerlas. Dios permitió que así fuese para mayor bien. Intenté de todas las maneras posibles descubrir los medios de asegurarme de si los fenómenos extraordinarios que se operaban en ella provenían de Dios o de cualquiera otra causa.
es decir, si eran verdaderos o falsos. He encontrado especialmente entre las mujeres a muchas personas de fantasía desbordada, cabezas que se trastornan con facilidad y que por consiguiente están más expuestas que otras a las seducciones de Satanás. Ciertos detalles me llenaban de tribulación y sentí el deseo de verme asegurado por aquel que no puede engañarnos ni engañarse. Pensando en esto, se me ocurrió de pronto la idea de que si podía obtener de Dios, por la intercesión de Catalina, una contrición por mis pecados superior a la que sentía habitualmente, esto sería un signo indudable de que todo lo que ocurría era proveniente del Espíritu Santo, pues nadie puede tener una verdadera contrición si Dios no se la inspira, y aunque ignoramos si somos dignos de odio o de amor, la contrición de corazón es señal y prueba de que estamos en la gracia del Señor. No dije a nadie una sola palabra acerca de los pensamientos que me preocupaban, y pedí directamente a Catalina que se dignase a obtener de Dios la remisión de mis pecados. Ella me contestó con alegría llena de caridad que cumpliría mi encargo, y entonces yo agregué que para quedar tranquilo y saber que mis deseos habían quedado satisfechos, quería tener una prueba, a saber, una contrición extraordinaria de mis pecados. Ella me aseguró que la conseguiría, y al día siguiente, mientras estaba conversando conmigo, su mente se volvió insensiblemente hacia Dios, y empezó a hablar de la ingratitud de que damos muestras cuando ofendemos a nuestro Señor. Mientras hablaba, yo tuve una clara y distinta visión de mis pecados. Me vi despojado de todas las cosas en la presencia de mi juez, y sentí que merecía la muerte como la merecen los malhechores cuando son juzgados por la justicia de los hombres. Vi también la bondad de mi juez, quien por su digna gracia me había llamado a su servicio y reemplazado la muerte por la vida, el temor por la esperanza, la tristeza por la alegría, la vergüenza por la gloria. Estas visiones mentales triunfaron en tal forma sobre mi dureza de corazón que comencé a derramar torrentes de lágrimas por mis pecados, llegando a hacerse tan profundo mi dolor que pensé iba a morir a consecuencia de él. Catalina, cuyos ruegos habían sido escuchados, guardó silencio dejándome entregado a mis lágrimas y sollozos. Momentos después, y cuando aún me duraba la sorpresa por aquella disposición de ánimo que acababa de sentir de una manera tan intensa, recordé mi pedido y la promesa que ella me había hecho la víspera, y volviéndome hacia la esposa del Señor le dije: «Esto no es la gracia que pedí ayer, es lo mismo», contestó ella y agregó: «No olvide el don que acaba de hacerle el Señor. Mi compañera y yo quedamos llenos de gozo y de edificación, pero yo exclamé como el incrédulo Santo Tomás: mi Señor y mi Dios, Señor mío y Dios mío». Otras pruebas recibí de la santidad de Catalina, prueba que redunda en honor a ella y confusión mía. Estaba postrada en cama a consecuencia de sus sufrimientos y me hizo saber que deseaba hablar conmigo con respecto a una revelación. Fui y me acerqué a su camastro y ella, a pesar de la fiebre que la consumía, empezó a hablarme de Dios y de las cosas que le habían sido reveladas durante el día. Eran éstas tan extraordinarias que, olvidando lo que acababa de ocurrir a mí mismo, me pregunté: ¿deberé dar crédito a lo que me está diciendo? Mientras yo la miraba en un estado de perplejidad, la expresión de su rostro cambió, adquiriendo la apariencia del de un hombre de carácter duro que me estuviese mirando con fijeza y que me llenó de terror. Su rostro ovalado indicaba la plenitud de la vida y todo su aspecto daba una impresión de tal majestad que revelaba bien a las claras la santa presencia de Dios. Imposible concebir una expresión tan dominadora y majestuosa como la que en este momento tenía el rostro de ordinario tan apacible y manso de Catalina. Yo quedé completamente aterrorizado y exclamé levantando ambas manos: «Oh, ¿quién me mira de esa manera?». Catalina contestó: «Es el que es». La visión desapareció y nuevamente vi el rostro de Catalina,
que instantes antes no podía reconocer. Mi inteligencia fue iluminada entonces con tan abundante luz, sobre todo con respecto a lo que estábamos tratando, que entonces comprendí aquellas palabras del Señor cuando prometió la llegada del Espíritu Santo. Capítulo 9. De la admirable doctrina que le enseñó nuestro Señor y de cómo ella la adoptó por norma de su vida. Examinemos ahora el edificio espiritual de la perfección de Catalina con la gracia de aquel que fue la piedra fundamental de la construcción, y así como las almas fieles encuentran vida y fortaleza en la palabra del Señor, aprovechemos las lecciones que ella recibió directamente de la boca del amado Maestro. Según manifestó Catalina a sus confesores, en el comienzo de sus visiones, nuestro Señor se le aparecía mientras ella estaba meditando y le decía: «Comprende, hija mía, qué eres tú y quién soy yo. Si aprendes estas dos cosas, recibirás las bendiciones de lo alto. Tú eres lo que no es. Yo soy el que es por excelencia. Si tu espíritu se penetra profundamente de esta verdad, el enemigo no podrá engañarte y evitarás todas sus acechanzas. Nunca consentirás en hacer algo que sea contra mis mandamientos y adquirirás sin dificultad la gracia, la verdad y la paz». En estas breves y sencillas palabras no encontramos la longitud, anchura y profundidad de que habla San Pablo a los cristianos de Éfeso. Nuestro Señor le dijo también en otra aparición: «Hija, piensa en mí y yo pensaré continuamente en ti». Catalina interpretó estas palabras en el sentido de que Dios le ordenaba directamente desterrar del corazón todos los pensamientos propios y no pensar en otra cosa sino en Él, sin estar preocupada por ella misma ni por su salvación, de manera que ninguna distracción pudiese penetrar en su espíritu, pues Dios lo sabe todo y provee a las necesidades de los que piensan en Él y ponen en este pensamiento la suprema felicidad. De aquí que cuanto nosotros expresábamos alguna ansiedad o temor por nosotros o por nuestros hermanos, ella solía decirnos: «¿A qué os preocupáis? Dejad todo en manos de la providencia. En medio de los mayores peligros, Dios vela por vosotros y siempre os protegerá». Esta virtud de la esperanza se le infundió su divino esposo cuando le dijo: «Yo pensaré continuamente en ti». Recuerdo que estando a bordo de un barco con ella y otras muchas personas, el viento amainó en tal forma a eso de la medianoche que el piloto llegó a alarmarse. Estábamos en un canal peligroso y si el viento nos tomaba de costado, estábamos en peligro de ser arrojados contra la costa. Yo puse en conocimiento de Catalina la situación en que nos encontrábamos, y ella me contestó con la misma entonación con que me hablaba siempre: «¿Por qué se preocupa usted por estas cosas o permite que su espíritu se distraiga por tales pequeñeces?». Yo guardé silencio, pues las palabras de Catalina me habían devuelto la calma. Pero el viento empezó poco después a soplar en la dirección temida por el piloto, y entonces yo puse en conocimiento de Catalina que cambie de rumbo en nombre de Dios y se deje llevar en la dirección del viento que el cielo le enviará. El piloto obedeció y retrocedimos, pero ella oró con la cabeza inclinada hacia adelante y apenas habíamos recorrido una distancia equivalente a un tiro de arco cuando cambió el viento en forma favorable. Así pudimos llegar a puerto a la hora de maitines. Esta anécdota de la vida de Catalina no debía figurar aquí, pues interrumpe el orden cronológico, pero la relato porque sirve para el fin que me propongo. Efectivamente, cualquiera que reflexione verá que la segunda verdad fluye como consecuencia de la primera. Si un alma reconoce en sí misma que no es nada y que existe solamente por Dios, no confiará en sí misma para cualquier clase de acción, sino en la intervención divina tan solo. Esa alma pondrá toda su confianza en el Señor
y colocará todos sus pensamientos en él, según la frase del salmista. Esto no le impedirá el hacer por ella misma todo cuanto le sea posible, porque esta santa confianza proviene del amor, y el amor produce en el espíritu el deseo del objeto amado, deseo que excita al alma a la realización de todos los actos capaces de satisfacerlo. La actividad está en relación con el amor, pero aquella no le impide poner su confianza en Dios y rechazar cualquier clase de seguridad en las propias fuerzas, puesto que el conocimiento que ha adquirido de su propia pequeñez y de la grandeza del Creador así se lo enseña. Me habló con frecuencia del estado en que se encuentra un alma que ama a su Creador y solía decirme que el espíritu termina por no darse cuenta de sí mismo y por olvidarse no sólo de sí, sino de todos los demás seres. Y como le pidiese una aclaración de esto, me dijo: el alma que comprende su pequeñez y que se convence de que todo lo bueno que posee proviene de su Creador, se resigna tan perfectamente y se sumerge de una manera tan total en Dios que todas sus actividades se dirigen hacia Él y se ejercitan en Él. Esa alma no quiere salirse del centro en el cual ha encontrado la perfección de la felicidad, y esta unión de amor aumenta diariamente en ella y la transforma, por así decirlo, en Dios, de manera que es incapaz de tener otros pensamientos, otros deseos u otro amor que no sea el de Él. Este es un amor que no puede desviarse de su objeto, porque el alma sigue necesariamente a la voluntad divina y no hace nada ni desea nada fuera de la voluntad de Dios. En esta unión del alma con Dios, Catalina encontró otra verdad que ella enseñó de una manera constante a aquellas personas a quienes dirigía. El alma unida a Dios, decía, le ama en la misma proporción con que detesta la parte sensitiva de su propio ser. El amor de Dios engendra necesariamente el odio al pecado, y cuando el alma descubre que el germen del pecado se encuentra en sus propios sentidos y que es en ellos donde tienen sus raíces, no puede por menos que aborrecer a sus propios sentidos y tratar, no de destruirlos, por supuesto, sino de aniquilar el vicio que hay en ellos, cosa que no puede conseguir sin grandes y continuos esfuerzos. Esta raíz del pecado existirá eternamente, pues según San Juan, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está con nosotros. «Oh, eterna bondad de Dios», exclamaba Catalina, «¿qué has hecho? De las faltas sacas virtud y de las ofensas perdón, y en lo vil y despreciable haces brotar los pimpollos del amor. Hijos míos, procurad tener un santo odio de vosotros mismos. Este os hará humildes, os dará paciencia en las tribulaciones, moderación en la prosperidad, cautela en la manera de conduciros, y así os haréis gratos a Dios y a los hombres». Y agregaba: «Ay de aquella alma que no posee este santo odio, pues donde no existe éste, reinará el amor hacia sí mismo, y el amor hacia sí mismo es la causa de todos los pecados y la raíz de todos los vicios». Esta misma doctrina se encuentra en las palabras que el apóstol oyó en el cielo cuando pidió al Señor que le librase de la tentación. La fortaleza se perfecciona en la debilidad, y agrega: «Yo me glorío de mi debilidad para que el poder de Cristo pueda habitar en mí». Por consiguiente, podemos sacar en conclusión que las enseñanzas de Catalina tuvieron como fundamento la firme roca de la virtud, que es Jesucristo. Capítulo 10. De las admirables victorias que obtuvo sobre las tentaciones y de su extraordinaria intimidad con nuestro Señor. El rey pacífico erigió la fortaleza del Líbano con el fin de defender a Jerusalén contra Damasco. El altanero príncipe de Babilonia, enemigo de la paz, montó en cólera, reunió sus ejércitos contra ella y ansió destruirla. Pero aquel que da y conserva la paz rodeó la fortaleza con magníficas e inexpugnables defensas
y no sólo las flechas del enemigo resultaron impotentes, sino que se volvieron contra los mismos que las lanzaban, y les dieron la muerte. De una manera análoga, cuando la antigua serpiente vio a Catalina, tan joven, subir a tan alto grado de perfección, se enfureció no tanto por ella misma, sino por la gran cantidad de almas que por su intermedio habrían de salvarse, y por el gran beneficio que habrían de aportar a la Iglesia sus virtudes y sus enseñanzas. Por consiguiente, buscó en su infernal malicia la manera de seducirla, pero el Dios de la misericordia, que permitía tales ataques para aumento de la gloria de su esposa, dio a ésta tan excelentes armas de combate que la guerra resultó más beneficiosa para su espíritu que la misma paz. Primero le inspiró el pensamiento de pedir a Dios el don de la fortaleza. Así lo hizo ella insistentemente durante algunos días, y Dios, en recompensa a sus plegarias, le dio las instrucciones siguientes. Hija, si quieres adquirir la fortaleza, debes imitarme. Yo podía, con mi divino poder, haber frustrado los esfuerzos de Satanás y tomado otras medidas para anularlos, pero quiero instruirte mediante mis ejemplos y enseñarte a vencerle por medio de la cruz. Si quieres tener poder sobre tus enemigos, toma la cruz como salvaguardia. ¿No te han enseñado mis apóstoles que yo corrí con alegría hacia una muerte tan ignominiosa como la del Calvario? Acepta por consiguiente las pruebas y las aflicciones, súfrelas no sólo con paciencia, sino con placer. Son tesoros duraderos, pues cuanto más sufras por mí, más te parecerás a mí. De acuerdo con las enseñanzas del apóstol, cuanto más te parezcas a mí en los sufrimientos, más cerca estarás de mí en la gracia y en la gloria. Considera por consiguiente, mi amada hija, la atención a mí las cosas amargas como si fueran dulces, y ten la seguridad de que tu fortaleza acrecerá siempre. Catalina sacó tanto provecho de esta lección que posteriormente a ella sufrió las más duras pruebas con tanta alegría que, según me confesó, nada le servía de tanto consuelo como las penas y las aflicciones. Sufría cuando estaba privada de ellas, porque estaba segura de que eran las gemas preciosas que habían de enriquecer su corona celestial. Cuando el Dios de los cielos y de la tierra hubo provisto de tales armas a la que estaba predestinada a defender su causa, permitió que el enemigo avanzase y asaltase la fortaleza. El demonio la atacó por todas partes e hizo esfuerzos terribles para derribarla. Comenzó por las tentaciones más humillantes y las presentó delante de su imaginación, no sólo durante el sueño, sino por medio de excitantes fantasmas que desfilaban ante sus ojos y oídos, atormentándola de 1000 distintas maneras. Estos combates son horribles de describir, pero la victoria que le siguió debe ser una fuente de alegría para las almas puras. Catalina combatió valerosamente contra sí misma, mortificando su carne con una cadena de hierro que le hacía derramar sangre en abundancia. También aumentó sus vigilias hasta el extremo de privarse prácticamente del sueño. Sus enemigos se negaron a retirarse, tomando la apariencia de personas que la compadecían y aconsejaban. «Pobre criatura», le decían, «¿por qué te torturas tan inútilmente? ¿Por qué pones en práctica semejantes mortificaciones? En el caso de que puedas seguir practicando esa vida, ¿no comprendes que estás destruyendo tu cuerpo y haciéndote por consiguiente culpable del pecado de suicidio? Es necesario que renuncies a esas locuras, de lo contrario serás una víctima de ellas. Todavía puedes disfrutar del mundo, eres joven y estás todavía a tiempo para que tu cuerpo recupere las energías perdidas. Tú deseas agradar a Dios, pero recuerda que hubo muchas santas casadas como Sara, Rebeca, Lía y Raquel. No es una imprudencia el que hayas elegido un género de vida en el cual no puedes perseverar. A todos estos razonamientos Catalina opuso la oración, y con respecto a la perseverancia se limitaba a contestar:
Confío en el poder del Señor, no en el mío. El demonio no pudo conseguir más. Con respecto a esta clase de tentaciones, ella dio una regla que es: con el enemigo no debe discutirse nada, porque él tiene gran confianza en vencernos con la sutileza de sus razonamientos. Viéndose vencido, Satanás dejó a un lado los argumentos y adoptó un nuevo método de ataque, que consistía en perseguirla con sus aullidos e invitarla a tomar parte de sus abominaciones. En vano cerraba a ella los ojos y oídos, no le era posible apartar de sí esos horribles espectros, y para colmo de su aflicción, su divino esposo, que continuamente la visitaba para confortarla, parecía haberla abandonado, dejándola sin ayuda visible ni invisible. De aquí que su espíritu estuviese sumido en una profunda melancolía, aunque esto no era óbice para que cesase en sus austeridades ni en su práctica de la oración mental. A propósito de esto, dio la siguiente regla a las almas a quienes servía de guía espiritual. Cuando el espíritu cristiano se da cuenta de que disminuye su fervor a consecuencia de alguna falta o de alguna tentación permitida por la providencia, debe continuar sus ejercicios espirituales y multiplicarlos, en lugar de dejarlos o acortar su intensidad. Catalina, fiel a la inspiración del Señor, alentó su santo odio contra sí misma. «Oh, tú la más vil de las criaturas», se decía, ¿eres acaso digna de recibir consuelo de alguna clase? Trae a la memoria tus pecados. Esto te hará un gran bien si quieres evitar la eterna condenación, sufriendo durante el corto transcurso de tu vida estos dolores y esta oscuridad. ¿Por qué entonces te afliges? Si consigues escapar al infierno, Jesucristo te consolará durante toda la eternidad. No es la presente alegría el motivo que te ha inducido a servirle, sino la esperanza de poseerle eternamente en el cielo. Yérguete, no abandones ninguna de tus piadosas prácticas y canta como mayor aliento las alabanzas de tu Criador. Así, con su humildad, confundió al príncipe de las tinieblas y sacó fuerzas de los principios de la sabiduría, y como la habitación donde vivía parecía estar infestada por aquellos espíritus impuros, la dejó para permanecer todo el tiempo que le era posible en la iglesia, porque aquellas infernales obsesiones la atormentaban menos aquí. Esta prueba continuó durante varios días hasta que, estando entregada a la oración de vuelta de la iglesia, un rayo de luz proveniente del Espíritu Santo iluminó su alma, trayendo a su memoria que poco tiempo antes había pedido al Señor el don de la fortaleza, y Dios le había indicado la manera de conseguirla. Instantáneamente comprendió entonces cuál era la causa de sus terribles tentaciones y resolvió hacer frente a ellas con valor hasta que fuese voluntad de su divino esposo. En aquel momento un espíritu maligno, más malicioso que los otros, le dijo: «Pobre alma miserable, ¿qué es lo que vas a tomar sobre tus hombros? Comprende que no puedes pasarte toda la vida en ese estado, porque nosotros te atormentaremos hasta el momento de tu muerte si no nos obedeces». Catalina, recordando el aviso que había recibido, le contestó: «He elegido el sufrimiento para consuelo mío, y no sólo no me resulta penoso sufrir tales aflicciones, y aún mayores por el amor de Jesús, y durante el tiempo que a él le plazca». Apenas pronunciadas estas palabras, los demonios huyeron avergonzados por la derrota, y una gran luz descendió del cielo, llenando la habitación con un resplandor enceguecedor. En medio de aquella luz apareció nuestro Señor Jesucristo, tal como estuvo en la cruz cuando abrió las puertas del cielo con el derramamiento de su sangre divina. «Catalina, hija mía», le dijo, «considera lo que he sufrido por ti, y nunca te resultará penoso el sufrir por mí». Dicho esto, asumió una forma menos dolorosa con el fin de confortar a Catalina, y le habló acerca de la victoria que ella acababa de conseguir. Ella, como lo hiciera San Antonio, le dijo: «Señor, ¿dónde estabas tú cuando mi corazón era tan atormentado?». «Yo estaba en medio de tu corazón», repuso el Señor.
Ah, Señor, replicó Catalina, tú eras la eterna verdad, y yo me inclino humildemente ante tu majestad. Pero, ¿cómo puedo creer que estabas en mi corazón cuando éste estaba lleno de tan detestables pensamientos? ¿Te dieron esos pensamientos agrado o dolor? Una tristeza y penas excesivas. Estuviste apenada y sufriste porque yo estaba oculto dentro de tu corazón. Si yo no hubiese estado ahí, esos pensamientos habrían penetrado dentro de tu corazón y te habrían llenado de alegría, pero mi presencia te los hizo insoportables. Tuviste la voluntad de rechazarlos porque estaban ahí a pesar tuyo, y precisamente porque no conseguías rechazarlos, se te llenaba el alma de tristeza. Yo obré sobre tu alma y te defendí contra tu enemigo. Yo estaba dentro de ti y permití estos ataques porque podrían resultarte útiles para tu salvación. Cuando hubo pasado el tiempo que yo había fijado para la prueba, te envié mi luz y las sombras del infierno se disiparon, porque el demonio no puede resistir la luz. ¿No fui yo quien te hizo comprender que esa prueba era conveniente para que adquirieras la virtud de la fortaleza, y que era tu deber sufrirla con paciencia, pues haciéndolo así me darías placer? Porque tú la aceptaste de corazón, te libré al fin de ella con mi presencia. Lo que me agrada no es la aflicción en sí misma, sino la voluntad con que se soporta. Yo te creé a imagen y semejanza, y después me asemejé a ti tomando tu naturaleza, y nunca cesaré de hacerte cada día más parecida a mí mientras tú no me ofrezcas algún obstáculo. Lo que hice durante mi vida mortal continuaré haciéndolo en tu alma mientras dure tu existencia. Por consiguiente, mi hija amada, no es virtud tuya, sino mía, el que hayas combatido tan generosamente y merecido tan abundante gracia. En adelante te visitaré más frecuentemente y de una manera más familiar que antes. La visión desapareció y Catalina quedó sumida en un gozo y una dulzura tales que no pueden expresarse con palabras. Especialmente su corazón estaba embriagado de alegría por la manera como el Señor le había dicho: Catalina, hija mía. Cuando contó a su confesor lo que sintió entonces, le pidió que se dirigiese a ella con las mismas palabras, con el fin de renovar en su alma su inefable dulzura. A partir de este momento, su esposo celestial la visitó de una manera tan familiar que parecía increíble para quien no estuviese enterado de lo que había precedido. Pero el alma que conoce por experiencia que la bondad del Señor es superior a todo cuanto puede imaginarse, verá en lo que sigue cosas muy posibles y muy probables también. El Señor se le aparecía con frecuencia y estaba largo tiempo en su compañía, llevando consigo algunas veces a su Santa Madre, otras a Santo Domingo o a ambos juntos, a Santa María Magdalena, a San Juan Evangelista, a San Pablo y a otros santos, bien juntos, bien separados, pero por lo general se aparecía solo y conversaba con ella como un amigo con otro en términos de la mayor intimidad. Me confesó ruborizada que nuestro Señor recitaba salmos juntamente con ella mientras ambos paseaban por la habitación, como lo suelen hacer dos religiosos cuando recitan el oficio divino en parejas. La infinita benevolencia de Dios varía sus dones en cada uno de sus santos, de manera que su magnificencia se ponga de manifiesto tanto en los detalles como en la combinación de los mismos. Una vez que he mencionado la recitación de los salmos, debo informar a mis lectores que Catalina sabía leer sin que nadie se lo hubiese enseñado. Ella misma me contó que, habiendo resuelto aprender a leer con el fin de poder recitar las horas canónicas y seguir los oficios divinos, estudió el abecedario con una de sus compañeras, pero después de haber dedicado inútilmente algunas semanas a este trabajo, le vino el pensamiento de conseguir del cielo esta, para no perder el tiempo que le ocuparía el aprendizaje. Una mañana, mientras estaba en oración, le dijo al Señor: Señor, si te es grato que yo aprenda a leer con el fin de poder recitar los oficios y cantar tus alabanzas, ten la bondad de enseñarme lo que yo no puedo aprender sola.
En caso contrario, hágase tu voluntad, permaneceré en mi ignorancia y emplearé en la meditación el tiempo que tú me permitas. Antes de que hubiese terminado esta plegaria, el Señor le enseñó también que cuando se levantó del suelo donde estaba arrodillada, leía cualquier manuscrito tan rápidamente y con tanta perfección como la persona más culta. Y lo que más asombro me causó fue que leía de corrido, pero sin deletrear las palabras, pues apenas conocía las letras. Catalina se hizo inmediatamente con un libro de horas canónicas y en él leía los salmos y todo lo que integra la composición de los oficios divinos. Era particularmente afecta a aquella frase tan frecuente en los mismos: Deus in adjutorium meum intende. La traducía y la repetía continuamente, pero pronto hizo tales progresos en la meditación que gradualmente fue omitiendo las oraciones vocales y sus éxtasis se hicieron tan frecuentes que apenas podía recitar el Padre Nuestro sin ser arrancada de sus sentidos exteriores para sumirse en la contemplación interna de las cosas celestiales.